gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ay, glorioso Dios. Déjeme leérselo en la traducción del lenguaje actual. Porque dice, nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado poder de gobernar. Y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es, déselo fuerte al Señor y oramos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor amado, por este tiempo que nos has permitido compartir, amado Dios, en alabanza, en adoración juntamente con tu pueblo. Nos hemos gozado en tu presencia, Señor, pero ahora abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para poder entender esta palabra que tú quieres hablarnos hoy en esta tarde. Ayúdanos a atesorarla en el corazón, en nuestra mente. Ayúdanos sobre todas las cosas ponerla por obra. Queremos agradarte, queremos servirte. Queremos hacer tu voluntad. El salmista dijo, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por camino de rectitud. Así que, Señor, te pedimos que abras todo nuestro entendimiento y que podamos ser oidores, no olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar, su asiento. Gloria al Señor, pero no se siente en la alabanza. Usted puede adorar al Señor Todopoderoso. Y quiero hablarle en esta tarde bajo el tema el Gibor. Oiga bien, el Gibor, que significa Dios fuerte. Dele un codazo al que está al lado suyo y dígale, yo no sé tú, pero el Dios que yo le sirvo es el Dios fuerte. Algunos cuando se expresan de Dios dicen, ay, es que Diosito, ay, Dios mío, yo no sé usted, pero el mío no es un Dios chiquito. El Dios que yo le sirvo es grande. El Dios que yo conozco es fuerte. El Dios, hermano, que yo conozco es el Dios poderoso, el que se ha revelado a nuestros corazones. Y puedo entender entonces que la Biblia nos revela a un Dios fuerte. Así que la palabra Gibor se utiliza, hermano, para darle uno de los nombres al Dios que nosotros conocemos, y es el Dios fuerte. Está aquí. Así que en la Biblia uno de los nombres más impactantes que se le atribuyen a Dios es el Gibor, que en hebreo significa Dios poderoso, Dios fuerte. Y este nombre nos revela la naturaleza invencible, soberana y llena de autoridad de nuestro Dios. Está aquí. Así que hoy quiero invitarles a que meditemos en lo que significa que Dios sea nuestro Gibor. Ay, 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 déjeme repetirlo otra vez. Quiero invitarles a meditar en lo que significa que Dios sea nuestro Gibor, que Dios sea nuestro guerrero, que Dios sea nuestro defensor. Ay, Dios mío, que Dios sea más fuerte, más poderoso que tu problema, que Dios sea más grande que tu circunstancia. Hoy te invito a que meditemos en el Dios grande, en el Dios maravilloso, en el Gibor. Alguien puede adorar a Dios en esta tarde, aleluya. Así que el significado de el Gibor, Él es Dios, o Él significa Dios, y Gibor significa fuerte. Algunos dicen Dios fuerte, Dios poderoso. Algunos otros le llaman poderoso guerrero. Otros dicen que es campeón temible. Otros dicen que es campeón valiente. Aleluya. Así que el Dios que yo le sirvo, diga a alguien, no es ningún debilucho. Ay, ay, ay. El Dios que yo le sirvo no está inerte en una cruz. El Dios que yo conozco, como algunos lo pintan ahí, hermanos, débil.
en una cruz, hermano, con un rostro triste. No, no, no. El Dios que yo conozco no se quedó en esa cruz. Él se levantó de la muerte al tercer día y dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que el Dios que yo le sirvo es un Dios fuerte, un Dios poderoso, alguien que le adore en esta tarde al Gibor. Porque Él es bueno, Él es poderoso. Así que el Gibor no solo resalta la fuerza física, sino la capacidad de Dios de realizar lo imposible, de proteger, de salvar, de vencer toda adversidad. Así que me impacta porque es Isaías quien revela al Gibor. Y cuando yo vengo a ver, no es uno de los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento. El Gibor es una profecía del Mesías en el Nuevo Testamento. Así que me revela a Jesús. Me revela que Jesús no iba a ser ningún hombre débil. Jesús es el Dios fuerte. Jesús no era un Dios cualquiera. No era un Dios con D minúscula. Es el Dios con D mayúscula. El Dios poderoso, Emmanuel, el Señor entre nosotros, el Dios encarnado que vino, aleluya, a revelarse a los seres humanos. Oh, en ese hombre que caminó sobre esta tierra y que nos vino a mostrar, mi hermano, que se puede vivir en un cuerpo limitado, que se puede vivir en un cuerpo de debilidad, se puede vivir apartado para Dios, se puede vivir, hermano, siendo más que vencedor. Ay, Dios mío, alguien que crea eso, alguien quien entienda eso y que pueda decir: es que no se trata de mí, se trata de Él. Él es el que venció. Ay, Dios mío, alguien que pueda entender eso. Él es el que venció. Él es el que se levantó de la tumba. Él es el que tiene la capacidad. Tal vez tú y yo no la tenemos, pero Él es el que tiene la capacidad. Él es el que capacita lo suyo. Él es el que aparta lo suyo. Él es el que dota lo suyo y le dice: ustedes son más que vencedores. Ay, Dios mío, alguien que crea eso, hermano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Gibor. Él es el Dios fuerte. Algunos hermanos revelan a Jesús como un hombre débil. Algunos otros peor. Algunos otros lo describen como un profeta más. Ay, 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 ay. Los testigos de Jehová decían o dicen que Jesús no es Dios, que Él es un profeta más. Aleluya, un hombre valiente, un hombre aguerrido, pero solamente un profeta. Ay, Dios mío, pero yo sé y yo he creído que Jesús es el mismo Dios encarnado, es el mismo Dios revelado a los hombres, es el mismo Dios, hermano, caminando en esta tierra para mostrarnos a nosotros y darnos el ejemplo. Él es nuestro maestro por excelencia. Ay, ay, ay. Él es nuestro maestro por excelencia. Él nos dio el ejemplo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo. Ay, ay, ay. Pero sin pecado. Así que Él nos vino a mostrar que se puede decirle que no al pecado. Él nos vino a enseñar que viviendo y habitando en un cuerpo, hermano, de debilidad, le pudo decir que no al pecado. El pecado se presentó en sus distintas formas, pero Jesús dijo que no. Vino la tentación, Él dijo que no. Vino el pecado, Él dijo que no. Vino el mundo, Él dijo que no. Vino Satanás a tentarle, Él dijo que no. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en el Gibor. Hay poder en el Dios fuerte. Aleluya. Porque Él nos da el poder para vencer. Está aquí. Así que entonces entiendo que Isaías describe al Mesías como aquel que tiene la sabiduría para aconsejar, para gobernar. Aleluya. Así que esta profecía se cumple en Jesús, anunciando que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado.
y que el gobierno está sobre sus hombros. Es una afirmación de la identidad divina de Cristo y su misión redentora. Ay, 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 dele un codazo al que está al lado suyo y dígale: algunos en la teología le llaman la unión hipostática, lo que significa que Jesús es 100% hombre y 100% divino. La naturaleza de Jesús fue 100% hombre y 100% divino. Vino a caminar como hombre, tuvo hambre como hombre, tuvo sed como hombre, tuvo cansancio como hombre, tuvo debilidad como hombre. Ay, Dios mío. Aleluya. Pero en él estaba la esencia de lo divino. Ay, ay, ay. Porque ahí Isaías nos muestra y nos dice que el hijo que nos es nacido, el niño que nos es dado, tiene el principado sobre su hombro. Eso significa que se le ha dado el poder para gobernar, el poder para tener autoridad, el poder y el dominio sobre todas las cosas. Aleluya. Así que por lo tanto, cuando yo vengo a ver que esta profecía habla acerca del Mesías, rompe mi cabeza en 1000 pedazos. Porque está hablando de Dios. Y para aquellos hermanos que no creen en la Trinidad de Dios, hermanos, aquí estos textos nos revelan al Jesús, el Hijo del Padre, que viene como hombre, pero también viene como divino, que viene como hombre, pero a revelarse que Él es Dios. Porque dice Isaías capítulo 7, aleluya, que nacería un niño de una virgen y se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. El Padre celestial, aleluya, el Dios verdadero revelándose, hermano, a los corazones y a las vidas. Aleluya. Y cuando yo vengo a ver la historia, hermano, y voy a ir tantito ahí, porque dice la historia, hermano, que esta profecía Dios la dio a aquel rey que estaba reinando en aquel tiempo, que era el rey Acaz. Y dice que las naciones se habían levantado contra Judá. Y en ese tiempo el reino estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y entonces vienen las naciones a querer oprimir Judá. Y vienen las naciones a querer conquistar Judá. Y se levanta Israel, lo que era el reino del norte, y se hace alianza con Siria. Y quieren dominar Judá para que peleen contra los asirios. Mire bien, pero entonces viene Isaías, el profeta, a hablarle al rey Acaz y le dice: mira, es que no confíes en las naciones. Hay un Dios en el cual tú tienes que confiar. Ay, Dios mío, hay alguien en el cual tú tienes que poner tu confianza. Hay alguien en el cual tú tienes que abandonar tus fuerzas. No es en el rey de las naciones, no es en aquel que tiene poder y dominio sobre la tierra. No. Él está hablando de alguien que tiene poder y dominio sobre todo el universo. Aleluya, sobre toda la cosa. Está hablando de aquel que creó la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay. Es el Dios poderoso, el Gibor, el Dios fuerte. Así que por lo tanto me impacta esa historia, porque el profeta es levantado para hablarle a Acaz y decirle: ¿sabes qué? No tienes que confiar ni aliarte con naciones. Oiga, qué terrible es cuando nosotros confiamos o ponemos la confianza, hermano, en las cosas terrenales. Qué terrible es cuando nosotros confiamos en las personas que nos rodean en cuanto, hermano, a la salvación o en cuanto a la fe. Qué terrible es, hermano, cuando usted hace alianza con el mundo. Qué terrible es cuando el hombre, el ser humano, hace alianzas, hermano, como dice la escritura, que no nos unamos en yugo de igual. Ay. ¿Está conmigo? No se me vaya. Estamos en la introducción. Ay, Dios mío.
Así que déjeme sentar estas bases, por favor, para que usted me entienda lo que Dios quiere hablar a través de esta profecía. Una profecía que Dios dio a aquel rey que estaba gobernando en ese tiempo. Aleluya. Y que le dijo: tú no confíes en las naciones. Y porque él decía: me van a destruir, me van a conquistar, van a matar a todos mis descendientes. Algo le estaba diciendo esta profecía al hablarle. Y entiendo que cuando el profeta vino con el rey y en medio de los tambores de la guerra, en medio de la trompeta de la guerra, escuchar decir al profeta: un niño nos es dado. Dios mío, yo me pongo en el lugar del rey, hermano, y que venga el profeta, en lugar de decirme: Dios te va a dar victoria, Dios va a adiestrar tus manos para la batalla. No, él vino a decirle: un niño nos es dado. Y él le ha dicho: ¿para qué quiero un niño? Lo que necesito es un escuadrón de guerra. Lo que necesito es armamento. Lo que necesito son armas. ¿Para qué yo quiero un niño? Pero el rey no entendió la profecía, porque le estaba diciendo: tu descendencia no va a morir, tu descendencia no va a desaparecer. Eso quiere decir que tendrás victoria. Eso quiere decir que nadie te destruirá. Eso quiere decir que no vas a ser exterminado. Habrá descendiente, porque vendrá uno, que se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay uno, alguien que lo grite conmigo. Hay uno, aleluya, que sería la simiente santa. Entonces, hermano, oiga, el rey no entendió la profecía y dijo: ¿para qué me habla de un niño? Aleluya. Dijo: ¿para qué me habla de un niño? Pero él estaba diciendo: de tu descendencia vendrá, porque el rey venía de la descendencia de David, que era de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vendría la simiente santa. Eso quiere decir que tú no serás exterminado. Eso quiere decir que tu descendencia vivirá. Eso quiere decir que los tuyos caminarán en el propósito y la voluntad de Dios. Eso quiere decir que el propósito de Dios para tu vida se va a cumplir. Porque vendrá una simiente, vendrá el Mesías, vendrá el Redentor. Ay, Dios mío. Y vino, hermano, en cuestión de la salvación. Vino en ese tiempo con misericordia y gracia. Vino con déjeme repetirlo, vino con misericordia y gracia. Pero diga conmigo: un día vendrá como rey poderoso. Un día vendrá, hermano, el juicio sobre sus labios. Un día vendrá, ahora no en cuestión a la salvación, sino en cuestión al juicio. Entonces, dice la historia, hermano, que inentendiblemente el rey Acaz dice que buscó conexión. Inexplicablemente la Biblia dice que el rey Acaz buscó conexión con los asirios. Ay, Dios mío. Y eso, diga conmigo, dio pie a la destrucción. Porque nadie que se hace amigo del mundo se puede constituir amigo de Dios. Nadie que hace alianza con lo que Dios aborrece puede decir que tiene victoria. Porque en algún momento aquella situación, aquella persona, hermano, que no tiene a Dios en su corazón, va a dominar tu vida. No quieren hablar en esta tarde. Pero aquellas influencias, hermano, que no tienen el temor de Dios en el corazón, apartaron a muchos grandes. No, dice, ¿verdad? El creyente de la actualidad dice: oh no, yo lo cambio, yo la cambio. Ay, Dios mío, está conmigo. Y dice: no importa, es la amiga más mundana, hermano, que puede tener. Y dice: yo la cambio. Si Dios puede hacer la obra a través de usted, qué bueno, gloria a Dios. Pero no comparta, no practique
practique lo que él practica. No haga lo que ellos hacen. Si usted puede predicarle a Cristo, ganárselo para Cristo, amado hermano, aleluya, pues que sea instrumento usted útil en las manos de Dios. Pero la influencia negativa, la influencia del mundo, amado hermano, muchas veces trae destrucción a la vida del creyente. Por eso es que Dios nos advirtió y nos dijo: no nos unamos en yugo desigual. Y a veces pensamos que es nada más en cuestión a las relaciones. Y decimos, que es que se en cuestión al hombre, la mujer, cuando entran en una relación. Pero también habla de todas las cosas. Habla de todas las cosas. Habla de trabajo. Usted sabe que en ese trabajo venden alcohol. Pero usted dice, ahí me pagan a 50 la hora, para allá me voy. Ay, Dios mío. Usted sabe que en ese trabajo hacen cosas corruptas y dice, no importa porque me pagan bien, para allá voy. Ay, ay, ay. Usted sabe que en ese trabajo mienten, engañan, hermanos, pisotean. Y usted dice, no, pues se me pagan a 50 la hora, para allá voy. Aleluya. La alianza con el mundo es desagradable delante de los ojos de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tiene que ver con todo, con relaciones, con amistades. Ay, Dios mío. Hay contactos del Facebook que tienes que cortar. Ay, ay, ay. Hay contactos de WhatsApp que tienes que borrar. Ay, ay, ay. Hay hombres, hermano, en el Instagram poniéndole like a todas las mujeres poniéndole like a todas las mujeres desnudas habidas y por haber en el Instagram. Y Dios te está diciendo, eso no es agradable delante de mis ojos. Esa es una alianza que estás haciendo con el mundo. Ay, 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 pero que tiene que ver un corazoncito, eso no es nada. Diga conmigo, con el diablo no se juega, no se coquetea con el diablo. El diablo no está jugando, aleluya. Y por una simple, hermano, miradita. No. Y eso no es las mujeres, los hombres nada más, las mujeres también. Oiga, porque en este tiempo ya hay de todo. Ya hay de todo. Hermano, ahí usted ve a la, ay, Dios mío. Ahí usted ve a la sierva del Señor ahí, hermano. En el Facebook, en el Instagram. Ahí con los musculosos del Instagram. Echándose taco de ojo. Y diciendo, ay, ay, ay. Siquiera tuviera tantito de eso en casa. Hermano, oiga, Señor, reprenda al diablo. Diga conmigo, el Señor reprenda al diablo. Aleluya, cosas ilícitas que desagradan a Dios. Cosas que no están en el corazón del creyente. Cosas que no deberían, ay, grítenlo conmigo, no deberían de habitar en el corazón del creyente. Y por eso hoy vemos, hermano, en este tiempo, tantos divorcios. Tantas parejas que están unidas pero están desunidas. ¿Por qué? Porque ven algo superficial en el Instagram, en el Facebook. Están viendo algo, hermano, que es irreal. Oiga, los músculos aquellos son, hermano, es la IA. Los músculos aquellos, hermanos, de ese que se muestran ahí en las fotos, hermanos, es Photoshop, como se dice, hermano. Usted me entiende eso. Aleluya. Pero usted está bien emocionado y dice, no, wow, qué tremendo. Ese sí es un hombre, ese sí es una mujer, hermano, pero conózcalo en la vida real. Ay, Dios mío. Conózcalo en la vida real. Cuando se quita todo el maquillaje, las pestañas, los ojos, los dientes. Se quita todo, hermano. Papá. Queda la calavera ahí. Usted dice, ese era, hermano. Con ese traicionó usted a su cónyuge. Con aquello ficticio usted le puso el cuerno. Y usted dice, no, que no. Cristo dijo, si aquel que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró.
Dele un codazo al que me está viendo feo. Ay, ay, ay. Y dígale conmigo, diga conmigo, eso es real, eso es verdadero, eso sucede y no allá afuera, sucede acá adentro, en nuestro medio, amado hermano. Por eso es que Cristo vino a decir: yo soy el Dios fuerte. Yo soy el que te capacito para decirle que no al pecado. Pero eso depende de usted, no depende de Jesús. Eso depende de usted. Usted es el que se limita a no andar navegando por ahí, hermano. Y algunos dicen: no, es que yo no estaba ahí, eso me salió. Es el algoritmo. Algo habló usted, algo dijo, el algoritmo le sigue lo que usted habla. Ay, 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 no quiere, hermano, hablar conmigo en esta tarde. Algo dijo, ay, 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 algo habló, algo vio por ahí, que eso le sigue, hermano, una secuencia ahí. Y usted dice: yo no sé por qué sale tanto eso. Ay, 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 alguien está conmigo en esta tarde que pueda adorar a Dios, hermano. Aleluya. Oiga, yo no sé por qué no fuimos por ahí, pero Dios sí sabe. Así que entonces, hermano, la profecía nos revela la divinidad y la humanidad de Jesús, la doble naturaleza de Jesús como un niño humano y un gobernante. Así que por lo tanto, cuando viene Isaías a hablarle al rey Acaz, le dice: van a ser un niño. Un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vendrá de tus entrañas, vendrá de tu descendencia. Así que por lo tanto, como ya le dije, inexplicablemente Acaz no escuchó la profecía y se alió con los asirios, que eso dio pie para que hubiera una conquista del reino del norte. Diga conmigo, porque cuando tú le abres la puerta al diablo, oiga, Cristo es un caballero. Y si tú no le abres, Cristo no forza. Si Él toca, Él llama a la puerta. Alguien que le dé un aplauso a Dios. Él toca la puerta de tu casa, de tu corazón, y está pidiendo y diciendo: quiero entrar a comer contigo, cenar contigo, habitar contigo. Pero si usted y yo no le abrimos la puerta, hermano, Él no la forza. Él es un caballero. Ay, ay, ay. Pero el diablo, hermano, alguien dijo que las ratas no tienen huesos y que por el orificio más pequeño las ratas se introducen. Así es el adversario. Por el orificio más pequeño que tú le abras y diga: ay, eso no es nada. La sonrisita con el hermano y la hermana, los ojitos pispiretos. Dice usted: eso no es nada, eso no es nada. Pero el diablo ya vio, la rata ya entró. Ay, Dios mío, alguien hermano que adore a Dios. La rata ya entró porque hubo un orificio que se le abrió, usurpó, hermano, se metió y conquistó gran parte del territorio del norte. Ay, 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 por la entrada que se le dio. ¿Está aquí, hermano? Usted dice: eso no es nada. No es nada para usted, pero mire, en el mundo espiritual. Ay, 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 hermano, que Dios está golpeando ahí. Aleluya, aleluya. Eso no es nada para usted en lo físico, en lo humano. Pero en lo que es en el mundo espiritual, el diablo, hermano, ya conquistó gran terreno. Y tú ni cuenta te diste. Está aquí, hermano. Eso es verdadero y eso es así. Por eso es que nosotros vemos acá al Señor diciéndole a Isaías hablándole a Acaz y diciéndole: no te hagas alianza con las naciones. Mira, confía en Jehová de los ejércitos. Él tiene el poder para vencer. Él te ayudará, Él te sostendrá. Aleluya. Oiga, Dios conoce tu necesidad. Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios conoce las situaciones por las cuales tú estás aconteciendo en este momento. Y Dios te dice: confía en mí, confía en Jehová. Él es el Dios fuerte. Alguien puede dárselo fuerte al Señor y decir: Él es el Gibor.
Él es el Dios fuerte que va a tomar control y dominio de mi situación, de mi problema. No confiaré en las circunstancias. No voy a confiar en mi economía. Ay, ay, ay. No voy a confiar en las personas, voy a confiar en Jehová. No voy a confiar, hermano, en las cosas que me rodean, en las circunstancias, sean buenas, sean malas. No confiaré en eso, confiaré en el Gibor, en el que es más fuerte que yo, en el que tiene la potestad, en el que conoce verdaderamente el mundo espiritual y el hombre en toda la extensión de la palabra. Porque Él vino a vivir como hombre, vino a habitar como hombre. Así que el que nos conoce mejor es Dios, porque Él nos creó. Él sabe lo que necesitamos porque Él nos formó. Él sabe, hermano, lo que sufrimos y padecemos porque Él nos creó. Él sabe de qué forma trabaja el ser humano porque Él nos creó. Él nos dio forma. Él vino a habitar como hombre también y a vivir en esas limitaciones y debilidades para enseñarnos a nosotros, como ya lo dije, decirle que no a la tentación, decirle que no al pecado, ser más que vencedores en Cristo, caminar, hermano, bajo la victoria, porque yo te dije que el Gibor es el campeón temible, y cuando se le da la palabra a alguien de campeón, no es porque va a vencer, es porque ya venció. Ay, 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 ay. No es porque ya va a vencer, sino es porque ya venció. Se le da la palabra de campeón porque no ha perdido ninguna batalla. Así que campeón temible. Oiga, Él es el campeón temible. Y me llama mucho la atención entonces esta profecía que se da acerca de Jesús. Y entonces yo vengo a entender que esa profecía de Emanuel, hermano, viene a revelarse y a manifestarse en el Nuevo Testamento, donde Cristo nace como hombre. Y yo te dije que en la teología se conoce como la unión hipostática, que quiere decir la unión de lo humano con lo divino. Aleluya. Así que por lo tanto, ese admirable, ese consejero, hermano, ese Padre eterno, ese príncipe de paz, aleluya, vino a habitar entre nosotros. Y me encanta, ¿sabe? Porque dice que el principado sobre sus hombros. Y me llama la atención porque la Biblia nos muestra y nos señala muchas cosas que Jesús hizo cuando anduvo en esta tierra. Y me llama la atención porque dice que cuando Él visita la ciudad de Gadara, que era una ciudad, hermano, gentil, dice que cuando Él pisa esos territorios, oiga, donde Jesús iba, se congregaban multitudes para escuchar hablar a Jesús. Los fariseos mismos dijeron: ninguno habla como Él, ninguno tiene el poder como Él. Los fariseos mismos reconocieron que en Él había algo sobrenatural, que en Él había algo especial, y dijeron: ninguno ha hablado como este hombre habla. Oiga, pero me llama la atención porque cuando llega a Gadara, ahí, hermano, no había ninguno esperándolo. Ay, ay, eso a mí me encanta porque Jesús no recibía, ay, 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 porque Jesús no andaba buscando aplausos, ni andaba buscando fama, ni andaba buscando popularidad, ni reconocimiento humano. Ay, 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 Jesús decía: por uno, ay, me es necesario pasar por Samaria, porque ahí hay una mujer que necesita escuchar palabra, ahí hay una mujer que necesita ser alcanzada, ahí hay una alma. Oiga, por una alma Jesús decía: me es necesario pasar por ahí. Ay, Dios mío, algunos hermanos no quieren cantar los sábados. ¿Por qué, hermanos? Porque los sábados no hay tanta gente. Algunos no quieren enseñar los jueves. ¿Por qué, hermano? Porque hay 10 pelones. Ay, Dios mío, a mí póngame, hermano, en domingo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío.
Ay, Señor, pero Jesús por una alma, ay, hermano, Jesús por una alma que necesitaba la salvación, la redención, hermano, la palabra revelada, por una alma que necesitara la libertad de Cristo. Él era capaz, hermano, de entrar por el territorio enemigo y decir: me es necesario pasar por Samaria. Los discípulos se pusieron locos y dijeron: Jesús, ninguno de los judíos pasa por Samaria, porque los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí. Así que nosotros no podemos pisar esos territorios. Nosotros cada vez que vamos a ir para Galilea, le pegamos la vuelta al territorio de Samaria. Aleluya. Pero Jesús por una alma, ay, diga conmigo, por uno, hermano, por uno que necesite la palabra, por uno que necesite ser ministrado, ay, Dios mío, por uno que necesite, hermano, la administración de Dios. Capaz es Dios de mover todas las cosas y decir: voy para allá. Jesús sabía que en Gadara no lo esperaba nadie y dijo: para allá voy, para allá voy. Hermano, llega al territorio de Gadara, pisa, hermano, aleluya, se baja del barco. Y dice la historia que solamente andaba ahí un endemoniado gadareno, hermano, que andaba entre los sepulcros, aleluya, que sería con piedras. Ha alabado el nombre del Señor, que no había persona que lo detuviera. Lo habían atado con grillos, le habían puesto cadenas a los habitantes de Gadara. Querían poner ellos mismos las limitaciones, humanamente hablando. Querían ponerle limitación a aquel endemoniado. Ay, pero diga conmigo, el endemoniado rompía los grillos, el endemoniado rompía las cadenas, porque no había poder más grande en ese territorio que el del endemoniado. Ay, Dios mío, hermano, eso es tan impactante. Porque Jesús, hermanos, ya le dije, no se movía por las multitudes ni por los reconocimientos. Ay, diga conmigo, ni por los halagos, hermanos. Ay, 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 porque aquellos demonios o aquel hombre endemoniado, dice que corrió a recibirle. Ay, Dios mío, se postró en tierra, hermano, frente a Jesús y dijo: ay, Jesús, Hijo del Altísimo. Oiga, hermano, ay, 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 Jesús no se movía, hermano, por halagos. Jesús no dijo: sí, yo soy, ese soy yo, el Hijo del Altísimo, el siervo del Dios viviente. No. Oiga, hermano, Jesús, aleluya, le pregunta al endemoniado, porque el endemoniado dice: oh Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Mira, hermano, porque el diablo sabe que tiene un tiempo. El diablo sabe que aunque es el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, él sabe que le queda un tiempo. Él sabe que tendrá un corto tiempo. Aleluya. Por eso es que anda como león rugiente buscando quien devorar. Pero la Biblia me enseña a mí, aleluya, que el diablo también cree y tiembla, que los demonios creen y tiemblan. Y dice que se postraron ante Jesús y dijeron: Jesús, ¿por qué nos atormenta antes del tiempo? Ay, Dios mío. Y dice la Biblia entonces que Jesús le hace la pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Oiga, hermano, aleluya. Algunos dicen que no se tiene que hablar con los demonios, pero aquí Jesús dijo: ¿cómo te llamas? ¿Y usted cree que Jesús no sabía cómo se llama? Ay, 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 ay. Y me impacta, hermano, porque él no le contesta: me llamo Pedro, me llamo Pablo, me llamo Pancracio. Él no le contesta nombre de pila, él no le contesta nombre humano. El endemoniado gadareno le contesta y le dice: me llamo Legión, porque somos muchos, porque muchos habitamos dentro de él. Aleluya. Oiga, alabado el nombre del Señor. Y así
como el imperio romano tenía, hermano, en cautiverio o tenía bajo opresión a los judíos, así este endemoniado estaba siendo oprimido por las huestes de las tinieblas. Porque ya le dije, no tenemos lucha contra carne y sangre. Oiga, hermano, nuestras armas no son carnales. Hay alguien que crea eso, que grite eso y diga: las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que cuando yo tengo una circunstancia, una situación, hermano, oiga bien, cuando alguien se levantó para hacerle la guerra, cuando alguien se levantó, hermano, y mire qué tremendo, porque el diablo se disfraza. Ay, Dios mío, porque te hace la guerra, hermano, y te hace querer desistir, que dejes de orar. Te levanta la guerra en la casa. Usa a la persona que menos te imagina que va a usar. Aleluya. Pero yo te digo algo, hermano, cuando el diablo levanta ese problema en tu casa, debemos nosotros de discernir que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No pelee con la esposa, no pelee con el esposo, no pelee con los hijos. Oiga, hermano, aleluya, su lucha no es humana. Alguien que entienda eso. La lucha nuestra no es humana, no es carnal, hermano. Hay huestes de las tinieblas detrás de aquellas personas para querernos hacer caer y decaer en el camino del Señor. Así que nunca se detenga a pelear con personas. Nunca se detenga a pelear con personas. Y usted dice: oh, es que esa persona no le caigo bien, siempre me hace la guerra, hermano. Y con la carita larga, usted también pone carita larga. Aleluya. Y dice: como me trata, lo trato. Y como es hoy, aleluya. Pero usted, hermano, refleje a Cristo, hermano. Usted dele una sonrisa y usted dígale: yo tengo a Cristo, porque sé que mi lucha no es contigo, es lo que está detrás de ti. Ay, es lo que hay detrás, queriéndome hacer menguar en mi caminar con el Señor. Pero la luz de Cristo seguirá moviéndose, hermano. Aleluya, sobre mí, sobre mi vida, sobre mi casa, sobre los míos. La luz de Cristo. Así que la lucha nuestra no es contra humano, porque no es humano. Lo que hay, hermano, en el mundo espiritual no es humano. Y aquí lo vemos. Jesús le preguntó su nombre y él no contestó su nombre de pila. Él dijo: somos una legión. Oiga, somos muchos. Ay, ay, ay. Y es tan impactante, hermano, porque la escritura nos enseña a nosotros que este hombre, hermano, nadie podía atarle con cadenas. Nadie podía, hermano, retenerle. Y es tan impresionante porque dice que él habitaba entre los sepulcros. Ay, ay, ay. Y ahí podemos ver y entender nosotros entonces que nuestras armas no son humanas. Por más que usted le ponga cadenas al endemoniado. Ay, Dios mío, por más que usted quiera hacerle la guerra al esposo o a la esposa, y usted quiere convertirlo a la fuerza, y usted quiere traer a los hijos por la fuerza, hermano, aleluya, no son carnales nuestras, ay, hermano, no son carnales nuestras armas, hermano. Dios nos ha dotado del armamento necesario para nosotros pelear las batallas espirituales, aleluya. Así que por tanto, por eso es que Pablo nos dice que tenemos que tener bien puesta toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Y ayer veíamos con los de la intercesión lo que lleva la armadura y lo que tiene y lo que conlleva, hermano, portar la armadura. Aleluya. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene que tenerla puesta. Oiga, esto no es para el evangelista, para el predicador. Aquel que tiene un puesto es para el líder. Ay, ay, ay. Es para aquellos que están, hermano, allí en el altar, donde se miran, donde se ven. No, esta armadura es para todo el creyente
para todo el que ha aceptado a Cristo. No vamos a ser vencidos por el mal. Ay, ay, ay. Vamos a vencer el mal con el bien. Está aquí. Está aquí. Entonces déselo a Dios, hermano. Si usted está entendiendo eso. Porque este hombre no está diciendo me llamo fulano. Están hablando los demonios que poseían aquella vida y están diciendo somos legión, porque somos muchos. Hay muchos aquí. La Biblia dice que él sería con piedras. Él se dañaba porque sabe una cosa, que cuando el diablo posee ya sea la mente, el corazón, que no tiene aunque sea una posesión completa, pero sí tiene una opresión sobre una vida. Usted sabe que por eso las almas se hieren. Déjeme hermano, déjeme repetirlo otra vez. Por eso las almas se hieren, se cortan. Algunos se hacen cicatrices, se cortan las venas, porque sabe que el dolor que ellos sienten en su carne le produce alivio al dolor del alma. El dolor que ellos sienten en el físico le produce alivio en el dolor del alma, porque el alma está tan herida, el alma está tan dañada, el alma está tan dolida, aleluya, que el único salida para el dolor es hacerse daño ellos mismos. Pero diga conmigo, eso es una opresión. Esa es una opresión. Esos son demonios hablándole y diciéndole a la persona: hiérete, mátate. Ay, 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 ay. A alguien, hermano, que entienda en esta tarde lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Ese es el mundo espiritual, el que tiene dominio sobre aquellas personas. Hermano, ahí ni psicólogo, ni psiquiatra, ni consejero. Ahí, hermano, ni el más hombre que hable filosóficamente bien. Ahí ni hombre, ay, ni doctor. Ay, diga conmigo, solamente el poder del Gibor. Ay, el poder del Dios fuerte, el poder del grande, del poderoso, el poder de Jesús que entra en el corazón del hombre, rompe las cadenas, hermano, y sana el alma. Sana el alma. Mire, yo soy un testigo vivo de lo que le estoy hablando. Yo no hablo por hablar, soy un testigo vivo de lo que le estoy diciendo. El diablo habla, y aunque no te tiene posesionado físicamente, pero te tiene oprimido mentalmente. Y te dice: tú no sirves para nada, tú no vales nada, mátate, quítate la vida, nadie te quiere, no tendrás futuro, no serás nadie, caminas en soledad, todos te aborrecen, nadie está para ti, hermano. Y llega la condición del hombre a decir: es verdad, necesito matarme, necesito quitarme la vida, necesito terminar con esto. Oiga, hermano, oiga bien lo que Dios está hablando. Oiga bien. Y yo le puedo decir en testimonio vivo que no ha habido nada humano, hermano, que pueda libertar una condición así. No hay nada humano. Tiene que ser la profundidad de Dios. Tiene que ser, hermano, el hombre rindiéndose a Dios, el hombre doblegando el yo, el hombre quitándose a sí mismo y diciendo: Señor, hasta aquí, no puedo más. Aleluya, exclamando al poderoso, es hablándole al Rey de Gloria, es diciéndole: solo tú puedes romper mis cadenas. Es aquel que se rinde a Cristo, el único que va a poder obtener la victoria en esa área de su vida. En esa área de su vida. Alguien me decía: platique con esta persona porque tiene pensamientos de suicidio. Y yo puedo platicar con él, puedo platicar con ella, pero si la persona no está dispuesta a entregar su vida a Cristo, las palabras mías quedarán en el aire. El consejo que yo pueda darle siempre se irá como el viento lo lleve. Pero aquella persona que
que puede rendir su corazón al Señor. Porque yo le testifico, es lo único que pudo a mí libertarme de los pensamientos suicidas. Fue el único que pudo libertarme en la actividad en el Señor, el dedicarle mi vida, mi servicio. Hermano, oiga, a veces queremos que Dios haga cosas, pero nosotros no queremos hacer cosas por la obra del Señor. Es mantenerte, hermano, ocupado. Ay, Dios mío, el que se ocupa del espíritu es vida. El que se ocupa de la carne, hermano, cosechará muerte. Este hombre vivía entre los muertos. Este endemoniado habitaba en los sepulcros. Ese era su destino, esa era su condición, habitar entre los que están muertos. Habitar entre los que están muertos. Lo único que puede a esas personas sacarlos de esa condición, hermano, es su entrega a Cristo. Y no en una entrega superficial donde le hablen de labios, sino que digan: aquí yo estoy como un instrumento. Que si Dios me dice haz esto, lo hago. Que si Dios me dice ve para allá, voy. Que si Dios me dice sirve en esto, yo sirvo. Hermano, estoy hablando de una actividad espiritual que mantiene la mente y el corazón ocupados en Dios. Ay, 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 el único que lo vive puede entender eso. El que lo ha experimentado puede saber que es la única solución. Así que no hay palabras más bonitas, hermano. Ni el consejero más sabio que le hable humanamente puede romper esa cadena de ataduras. Solamente Cristo y la rendición del corazón del hombre. Porque yo ya le dije, hermano, ahí nadie lo recibió. No había multitudes para recibirlo. Solo estaba ese hombre ahí endemoniado. Y es tan impresionante porque cuando Jesús le dice: ay, 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 ¿cuál es tu nombre? Él dice: somos legión, porque somos muchos. Y le dice: ¿sabes qué? No me eches fuera de este territorio. No nos saques de aquí. Dijo: permite que nosotros vayamos a los cerdos y habitemos en ellos. Oiga, eso es algo bien impresionante, porque yo decía: ¿para qué habitar en unos cerdos? ¿Por qué habitar en un cuerpo que no va a poder usar? Fíjese bien, porque el diablo, los demonios fueron destituidos del cuerpo que ellos tenían antes y son ahora espíritus inmundos y buscan un cuerpo a donde habitar, buscan un cuerpo que usar y que poseer. Y entonces cuando yo vengo a ver esta historia que dice que ellos pidieron estar en los cerdos, hermano, y cuando la Biblia dice que no eran 10 cerditos, era un hato de cerdos. Eso quiere decir que eran muchos. Oiga, hermano, aquellos propietarios de aquel hato, hermano, oiga, eran personas de posición, económicamente hablando y materialmente hablando. Aleluya. Entonces me quiere decir a mí que estos demonios pidieron de momento solamente ir a aquel hato de cerdos. Y cuando usted viene a ver la historia, ellos no habitaron mucho en esos cuerpos. ¿Por qué? Porque aquellos cerdos dice que se precipitaron hacia el precipicio, se fueron al precipicio y se murieron ahogados. Y los demonios, hermano, alguien dijo por ahí, se ahogaron también. Los demonios, hermano, porque el diablo no brinca sin guarache, como decimos nosotros. El diablo cuando hace algo sabe por qué lo hace. Y muchas de las veces, como pasó en ese tiempo, que las personas le echaron la culpa a Jesús y dijeron: no, vete de nuestros territorios. Jesús, vete de aquí, no queremos que estés aquí. Oiga, hermano, porque vieron la pérdida. Pero diga conmigo, había una pérdida material que ellos estaban viendo. Les estaba doliendo el bolsillo, les estaba doliendo la economía. Hay cosas, diga conmigo, que tenemos que perder, porque hay que perder para ganar. Si aquellas personas hubiesen aceptado la presencia de Jesús, no hubiera habido más endemoniado. Pero ese territorio estaba, hermano, gobernado por demonios. Y aquellas personas echaron a Jesús y le dijeron: no, vete de nuestros medios, no te queremos que estés aquí. Y yo le dije a usted al principio que Jesús es un caballero. Y él, donde lo aceptan, él
Él está. Donde le abren el corazón, Él habita. Donde le abren la puerta, Él se introduce. Aleluya. Pero ahí le dijeron: no te queremos aquí, no te queremos en nuestro territorio. Y Jesús dijo: está bien, yo me voy. Si ustedes no quieren que yo more aquí, yo me voy. Aleluya. Aquellas personas, hermanos, no habían sido movidos ni por aquella persona que antes estaba endemoniada. Aquella alma antes estaba cautiva. Aquella alma antes era prisionera. Aquella alma antes estaba, hermano, con pensamientos suicidas. Aquella alma estaba en prisión de oscuridad. Pero cuando vinieron a verlo, estaba en su sano juicio. Vinieron a verlo y ahora ya estaba en sus cabales. Vinieron a verlo y ya era un hombre, hermano. Antes se comportaba como bestia porque estaba endemoniado, pero ni eso, diga conmigo, ni eso movió a aquella gente, ni eso no movió a aquellas personas. Lo que lo movía era el interés material. Usted sabe cuántas personas se pierden de las bendiciones espirituales por estar pensando en los bienes materiales. Usted sabe cuántas personas se pierden, hermano, de la presencia de Jesús por estar pensando en las cosas terrenales. Este mensaje no es para todos. Algunos se hacen los despistados, está bien. Pero con un alma que Dios le hable y que entienda y diga: yo no necesito más cosas materiales. Yo no necesito una casa nueva. Yo no necesito el carro nuevo. Yo no necesito los zapatos nuevos. Yo no necesito el vestido nuevo. Yo no necesito cosa material. Yo necesito la presencia del Gibor, la presencia de Jesús. Eso es lo que yo necesito en mi vida. La presencia del admirable, del consejero, del príncipe de paz. Yo necesito la presencia de Jesús. La historia dice, hermano, que aquellos demonios salieron del cuerpo y se fueron hacia aquellos cerdos. Y dice que hubo una pérdida grave para esos propietarios de aquel hato de cerdo. Y aquellos hombres culparon a Jesús. Y no había sido Jesús. Y muchas de las veces a nosotros nos pasa que cuando hay circunstancias en nuestras vidas, hermano, culpamos a Dios, culpamos a Jesús. Viene la adversidad, vienen situaciones que se levantan, hermano, en nuestras vidas, que nos causan mal. Vienen, hermano, y y usted culpa a Dios, culpa al Señor, cuando no fue Dios. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Déselo a Dios, hermano, déselo a Dios. Eso nos recuerda, hermano, a nosotros que Dios tiene el poder, que Él tiene el control y dominio de todo, que Dios no ha perdido el control de su humanidad, de esta tierra. Él tiene el control de este mundo. Aunque el diablo es el Dios de este siglo, pero Jesús sigue teniendo poder y control y dominio. Y le dio permiso a aquellos cerdos. Y dice que fueron al precipicio y murieron ahogados. La gente, su reacción, hermano, impresionante. En lugar de decir: wow, esta alma fue libertada, nadie de nosotros lo podíamos controlar. Oiga, nadie de nosotros lo podríamos detener. Nadie de nosotros podíamos tener su obrar. Mas sin embargo Jesús lo libertó, rompió sus cadenas. Aleluya. Oiga, alguien, hermano, que pueda entender eso y decir: a veces tengo que perder, pero si gano la presencia de Jesús, eso será mejor. Tengo que perder, pero si la presencia de Jesús está conmigo, mi hermano, eso me es suficiente. Eso es suficiente para mí, porque su presencia lo es todo. Su presencia lo es todo.
Yo no sé usted, hermano, pero su presencia lo es todo. Usted puede tenerlo todo económicamente hablando, moralmente hablando. Usted puede ser el más recto, hermano, pero si no tiene a Jesús. Porque dice, yo soy bueno, yo no necesito a Jesús. Hay gente, hermano, yo soy bueno, no necesito a ir a estar metido en esa iglesia. Yo no le hago mal a nadie. El infierno está lleno de gente buena. Ay, 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 porque no es la bondad del hombre en su pensamiento humano. Aleluya, no es la bondad del humano. Oh, es la gracia de Jesús, es la presencia de Él, es la sangre del Cordero la que le da vida al ser humano. Es la sangre del Cordero la que da gracia, la que da favor, y sobre todo lo que da la vida eterna es la presencia del Gibor, del Dios poderoso, del Dios fuerte. Termino con esto. Dice la historia que el que estaba endemoniado se acercó a Jesús cuando Jesús se iba y lo rechazaron ahí la gente, y Jesús dijo, me voy. Se subía a su barca. El que estaba endemoniado, hermano, fue corriendo con Jesús y le dijo, permíteme que vaya contigo. Permíteme ir contigo. Y me impresiona porque Jesús le dijo, no, quédate en este lugar, ve con los tuyos, háblales de las cosas grandes que Jesús ha hecho contigo, háblales del poder de Jesús. Oiga, ahí donde lo rechazaron, aún la misericordia de Dios se extendió para esa nación. Pudo haberle dicho a aquel discípulo, ven conmigo, como le dijo a todos cuando se acercaba a ellos y le decía, ven y sígueme. Ven y sígueme, ven y sígueme. Pero en este caso, aquel hombre le dijo, no, quédate en ese lugar. Quédate en ese lugar, porque más útil me eres ahí. Oiga, mi hermano, a veces usted quiere salir de lugares, hermano, que son contrarios al Espíritu de Dios, y quiere salir huyendo de ahí. Dios le dice, quédate ahí. Quédate ahí, porque yo te voy a usar. Yo voy a usar tus labios, yo voy a usar tu testimonio. Yo voy a usarte en ese lugar para que la presencia del Dios del Gibor brille en ese lugar, resplandezca en ese territorio. Dios quiere usar personas que estén dispuestas, hermano, que estén dispuestas a ser usados por Dios. El endemoniado dice que desistió y se quedó en aquel lugar. Y dice que aquel territorio era todo lo que la Biblia identifica como el territorio que tenía antes Manasés, Gad y la tribu de Rubén. Y dice que todo ese territorio fue dado por este hombre que había quedado en aquel momento endemoniado y que fue libertado por Cristo. Ay, ay, ay. A mí la Biblia me dice, hermano, que confiar en el poder de Dios es mejor que confiar en las cosas que me rodean. A mí la Biblia me dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, óigalo bien, todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las cosas, si lo que tú necesites, lo que te haga falta, lo que haya faltante dentro de tu interior, el Gibor, el Dios poderoso, lo ha de llenar, lo ha de restaurar, lo ha de limpiar, ha de romper las cadenas, porque Él es el que todo lo puede. Aleluya, aleluya. Vamos a estar de pie y termino con esta historia. Dice la Biblia, hermano, que ese hombre no fue llevado por Jesús. Dios lo dejó ahí para predicar la palabra. Pero algo que me impacta a mí es cuando Jesús mismo, cuando iba en aquella barca, y dice que había una tormenta, y dice que los discípulos, hermano, tenían temor de la tormenta, tenían miedo de la tormenta, pero Jesús dormía en la barca. Jesús dormía en la barca. Eso me quiere decir a mí que Él tiene control en medio de mi tormenta.
que lo que para mí me espanta y me produce temor, Él está tranquilo porque Él sabe que tiene control sobre eso. Y dice una historia, hermano, que estaban en un barco ya sucumbiendo, la tormenta era grande, estaba hundiendo el barco y aquellos hombres estaban desesperados. Y dice que uno de ellos se fue corriendo hacia el timón, volteó a ver al capitán. El capitán estaba en el timón y volteó a ver a aquel hombre y le sonrió. Y la actitud de aquel hombre que vio la sonrisa del capitán, dice que cambió. Y dijo: si él tiene confianza, yo voy a tener confianza. Si él está en control, yo no sé si alguien entendió eso. Si él está en control, yo tendré confianza. Si él está en control de mi vida, yo estaré en paz. Él es el consejero, el admirable, el príncipe de paz. En medio de mi turbulencia tendré paz. En medio de mi adversidad confiaré en el Jesús poderoso. En medio de todo estaré con él. Estaré con él. Alguien que le pueda adorar. Alguien que le pueda exaltar. Aleluya. Puede cantarle, puede adorarle. Oh, el Cristo que yo conozco está vivo. El Cristo que yo le sirvo está vivo. Ay, ay, ay. No hay algo más grande, más poderoso que el Dios que servimos. Tu problema no es nada. Aleluya. David venció al gigante no por sus fuerzas humanas. Él venció al gigante porque había confiado en el Gibor, en el Dios fuerte, en el poderoso, en el que había adiestrado sus manos para la batalla. Él confió en Jehová de los ejércitos, en el Dios maravilloso. Oh, gloria a Jesús. Está bien, déjelo ahí. Déjelo ahí. El altar se está abierto para todos aquellos que quieran correr y decir: yo necesito la presencia de Jesús. Ahí solamente el piano. Solamente el piano. Yo necesito la presencia de Jesús. Alguien, algún valiente que pueda decir: yo necesito al Gibor. Yo necesito su presencia. Yo necesito su Espíritu Santo.